Bienvenidos al mundo de la historia. ¿Sabían que el famoso físico y matemático Isaac Newton trabajó en la Torre de Londres? Y que uno de los misterios que envuelve esa emblemática construcción es la desaparición de los hijos menores del rey Eduardo IV de Inglaterra. Quédense hasta el final del video para conocer más sobre la historia de la Torre de Londres. La Torre de Londres es un conjunto de varios edificios y torres, entre ellas la Torre Sangrienta y la Torre Blanca. Su historia comienza en el año 1066, cuando Guillermo II, duque de Normandía, reclamó su derecho al trono de Inglaterra. Invadió las tierras inglesas y derrotó al ejército del rey anglosajón Harold Godwinson, quien fue designado por Eduardo el Confesor como su sucesor. Guillermo fue apodado el Conquistador y coronado rey de Inglaterra como Guillermo I. Ordenó construir bastiones de madera en Londres, a fin de mostrar su poder y protegerse de los posibles ataques por parte de los enfurecidos habitantes. Uno de esos bastiones fue reemplazado por un imponente torreón de piedra, al cual se le llamó la Gran Torre, construida por canteros normandos y con material traído desde Normandía, una región al noroeste de Francia. La Gran Torre estaba protegida por murallas romanas, como las que podemos ver en esta imagen, pues por el año 55 antes de nuestra era, Julio César y su ejército invadieron Inglaterra, y un siglo después fundaron la ciudad a la que nombraron Londinium, y la rodearon con sólidas murallas, mismas que fueron aprovechadas por Guillermo el Conquistador para edificar su imponente fortaleza. Algunos monarcas ingleses, como el famoso Ricardo Corazón de León, le añadieron construcciones alrededor de la torre. Después de su muerte, su hermano lo sucedió en el trono, pero murió de disentería en 1216, poco después de los enfrentamientos con los franceses. Su hijo heredó la corona y asumió el trono como Enrique III, y a los pocos meses los franceses fueron derrotados. Como era muy joven para gobernar, sus regentes se encargaron de reforzar la fortaleza y construir aposentos reales. Tras tomar el control de su reino, Enrique III ordenó construir más torres, más murallas y un foso. La Torre Blanca es llamada así porque este rey ordenó pintarla de blanco por dentro y por fuera. Su hijo Eduardo, apodado el Piernas Largas, se propuso continuar los trabajos de su padre y ordenó ampliar el foso, construir más muros y un acceso fluvial que sería conocido como la Puerta de los Traidores. Durante su reinado, la torre se utilizó para resguardar joyas, documentos importantes y como prisión, y se mantuvieron cautivos a varios reyes. Es por ello que por la Puerta de los Traidores ingresaron aquellos que serían encerrados en la torre para esperar su juicio o su ejecución. Eran llevados en barcazas por el Támesis y en ocasiones les tocaba ver las cabezas de otros prisioneros ejecutados por traición, de ahí que la puerta lleve ese nombre. Algunas de las personas más famosas que entraron por la Puerta de los Traidores unos siglos más adelante fueron la reina Catalina Howard y la futura reina Isabel I. Otro evento muy interesante es que la enorme fortaleza de la Torre de Londres cayó a manos de campesinos sin necesidad de catapultas ni armas sofisticadas. En el verano de 1381, miles de campesinos y artesanos estaban furiosos por un nuevo impuesto y se dirigieron a la Torre de Londres para exigir la cabeza de los responsables. Aunque no lo crean, no tuvieron necesidad de usar armas de asedio como las catapultas. Ellos simplemente entraron por la puerta principal que el rey Ricardo II de 14 años había dejado abierta. Cuando el joven rey salió en su caballo para encontrarse con algunos de los grupos rebeldes, las puertas de rastrillo no se cerraron tras su salida, y más de 400 hombres asaltaron la fortaleza en busca del entonces arzobispo de Canterbury, que actuaba como recaudador de impuestos. El arzobispo sabía que sus horas estaban contadas, por lo que se pasó sus últimos momentos de vida rezando en la capilla de la torre.
Cuando los sublevados dieron con él, lo trasladaron a Tower Hill, al otro lado del río Támesis, una colina muy famosa por ser el escenario de numerosas ejecuciones públicas. Se dice que el día de su ejecución, el verdugo tuvo que golpear su cuello hasta en 8 ocasiones, antes de poder ponerle en una estaca y exhibirle en la Torre de Londres. A este curioso episodio se le conoce como la Revuelta de los Campesinos. En 1399, Ricardo II, ya de 32 años, fue obligado a ceder la corona a su primo, quien fue proclamado rey bajo el nombre de Enrique IV de Inglaterra. Pero su reinado y el de su hijo no son de gran importancia en cuanto a la historia de la Torre de Londres. Por eso viajaremos unos años más adelante hasta el reinado de Enrique VI, cuando se enfrentaron las casas de Lancaster y York en la famosa Guerra de las Rosas. Durante ese periodo las cosas se pusieron demasiado turbias, tan es así que ni los reyes estaban a salvo. Un ejemplo de ello es el propio Enrique VI de Inglaterra, pues fue encerrado en la Torre de Londres y golpeado y apuñalado hasta la muerte mientras rezaba el 21 de mayo de 1471, aunque sus rivales afirmaron que había muerto de tristeza. Pero un dato curioso es que, cuando su cuerpo fue exhumado en 1910, presentaba lesiones en el cráneo. En la actualidad, en el aniversario de su muerte se lleva a cabo la ceremonia de los lirios y las rosas, en donde los representantes de los colegios fundados por él le depositan ese tipo de flores en el lugar donde murió. Sin duda alguna, el misterio más grande que rodea a la Torre de Londres es la desaparición de los hijos menores del rey Eduardo IV de Inglaterra. Después de la muerte de Eduardo IV, en 1486, sus hijos Eduardo y Ricardo, de 12 y 9 años respectivamente, fueron llevados a la torre. El mayor era el heredero al trono, pero su tío, el hermano del rey, lo declaró ilegítimo y se coronó como Ricardo III de Inglaterra. Sin embargo, luego de la ceremonia, no se supo nada más de los niños. Circularon rumores de que los pequeños habían sido asesinados por orden del rey, pero nunca se encontraron sus cuerpos. En 1674, durante el reinado de Carlos II, se encontraron 2 esqueletos bajo una de las escaleras de la Torre de Londres. Y hasta el propio rey pensó que se trataba de los príncipes, por lo que ordenó sepultarlos en la abadía de Westminster. En 1933, tras varias pruebas forenses, se llegó a la conclusión que los restos correspondían a niños de entre 10 y 12 años. Y a pesar de que estos continúan en la abadía, la reina Isabel II no dejó que se le realizaran pruebas de ADN. Antes de hablar sobre la Torre de Londres durante el reinado de Enrique VIII de Inglaterra, los invito a suscribirse a mi canal por si aún no lo han hecho, ya que activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba nuevo video. Otro capítulo importante de la Torre de Londres fue durante el reinado de Enrique VIII, quien ordenó ampliar las dependencias reales para la comodidad de Ana Bolena, su segunda esposa, pero estas se llegaron a utilizar en raras ocasiones. El auge de la torre como prisión tuvo lugar en 1530, cuando Enrique VIII rompió lazos con la Iglesia Católica y fundó la Iglesia de Inglaterra. Aquellos que se opusieron a la nueva fe del monarca, como Tomás Moro, fueron encerrados en la torre. Si quieren conocer el terrible destino de Ana Bolena, los invito a ver el video que hice sobre ella, dándole clic a la I que aparece en su pantalla. La Torre Blanca es la más conocida de todo el complejo. Inicialmente contaba con 2 plantas erigidas sobre un profundo sótano. Su entrada conduce a un gran salón donde se celebraban banquetes y los reyes recibían a sus invitados o diplomáticos. Este salón cuenta con una de las primeras chimeneas de pared de todo el Reino Unido. En esa época se hacían fogatas en las habitaciones, pero no contaban con salidas para que pudiera escapar el humo fácilmente. La chimenea que pueden ver en esta imagen se encuentra en el gran salón y fue modificada en el siglo XIX, ya que el diseño normando original contaba con una especie de campana que sobresalía para atrapar el humo. De igual forma, la Torre Blanca fue el primer edificio de la fortaleza en tener baños interiores. Sobra decir que son muy diferentes a los que tenemos en la actualidad, pues consistían en una pequeña habitación llamada guardarropa,
ya que los nobles colgaban ahí sus túnicas y pieles para que los vapores de la orina repelieran las pulgas y otros bichos. La Torre Blanca cuenta con 6 baños, 2 de los cuales se ubican en el gran salón. Los desechos de los baños caían en pozos de tierra, cubiertos por una gran pared, para que los londinenses no vieran las heces de los monarcas y los cortesanos. Esa torre no duró mucho tiempo siendo un palacio real, pues a partir del siglo XIV se convirtió en almacén militar. En la Torre de Londres hay unos hermosos aposentos que se conocen como el Palacio Medieval, que fueron bastante imponentes en su época. Entre lo más destacable puedo mencionar la alcoba del rey Eduardo I, quien gobernó a finales del siglo XIII y que ha sido recreada a partir de manuscritos, ilustraciones, inventarios y narraciones de la época. Desde el comienzo de la torre los animales fueron una parte importante, y la razón de esto es la siguiente: ¿qué le pueden regalar a una persona que lo tiene prácticamente todo? En la Edad Media, al parecer la respuesta era muy simple: un animal salvaje. Desde el año 1200, cientos de animales vivieron en cautiverio en esa imponente fortaleza. Conforme pasaban los siglos y las expediciones europeas llegaron a rincones más alejados del planeta, más y más animales exóticos llegaban a la Torre de Londres, mostrando el poder y la influencia con la que contaba el rey. Desafortunadamente, los pobres animalitos se enfrentaron a largas travesías por los océanos, durando largos meses encerrados en sus jaulas. En 1252, el rey de Noruega le regaló un oso polar a Enrique III. Como alimentarlo salía muy caro, el monarca inglés dio la orden de atarlo y dejar que el oso se alimentara solito en el río Támesis. Ya en el siglo XVI, durante el fructuoso reinado de Isabel I, las personas podían entrar para ver las criaturas salvajes que vivían en la torre. Y la entrada era gratuita si los visitantes compraban un perrito o un gato para alimentar a los leones. Como era normal que los visitantes se acercaran a las jaulas, los ataques de los animales no se hicieron esperar. El más conocido ocurrió en febrero de 1686, cuando una tal Mary Jenkinson se encontraba acariciando la pata de un león, y repentinamente fue atacada por el animal, hiriéndole gravemente uno de sus brazos. Aunque recibió atención médica inmediatamente, la mujer falleció a causa de las heridas unas horas más tarde. Los ataques de los animales, tanto a los visitantes como a los cuidadores, continuaron casi 2 siglos más, como fue el caso del mono que le mordió la pierna a un guardia real. No fue hasta 1832 que el rey Guillermo IV y el duque de Wellington decidieron poner fin a la colección de animales salvajes en la torre, vendiéndolos a zoológicos y espectáculos ambulantes. Quizás lo más atrayente de la Torre de Londres es conocer la historia de sus prisioneros más famosos. Algunos tuvieron horribles destinos y pasaron sus últimos días de vida en sufrimiento, pero otros gozaron de ciertos lujos y comodidades. Por varios siglos la torre sirvió como prisión para todos aquellos que representaban una amenaza para el monarca en turno. Y los reyes también se encargaron de fomentar leyendas sobre los terribles tormentos que vivían los prisioneros. Los nobles sentenciados a muerte eran decapitados, mientras que los ciudadanos comunes eran ahorcados. Uno de los primeros prisioneros que gozó de ciertos privilegios fue Juan II de Francia. Contaba con varios sirvientes y hasta había músicos que tocaban para él para que no se aburriera. Pero otros, como Ana Askew, no corrieron con tanta suerte, pues fue tal su tortura que sus extremidades fueron dislocadas. Si quieren conocer más sobre la historia de Ana Askew, los invito a ver el video que hice sobre ella, cuyo enlace se los dejo en la descripción de este video. El campo de la Torre de Londres fue escenario de las ejecuciones de 3 reinas inglesas, Ana Boleyna y Catalina Howard, ambas esposas de Enrique VIII acusadas de adulterio. La otra fue Jane Grey, una pieza más en el juego político orquestado por su suegro John Dudley, para evitar que María Tudor, hija de Enrique VIII, y Catalina de Aragón, su primera esposa, llegara al poder.
En el siglo XVII, la Torre de Londres también fungió como observatorio astronómico. Como era la construcción más alta de la ciudad, era el lugar perfecto para ver el cielo nocturno. En la década de 1670, el primer astrónomo real John Flamsteed ordenó instalar un telescopio en la Torre Blanca y colaboró con varios científicos y matemáticos para dar respuesta a una pregunta que, en esa época, era fundamental para el comercio. ¿Cómo los marineros podían determinar su posición cuando estaban en alta mar con solo mirar el cielo nocturno? En esa época, aprender a determinar la longitud en el mar era una prioridad. Incluso el rey Luis XIV de Francia llegó a comentar que ni su ejército le había hecho perder tantas tierras como sus astrónomos. Les encargó a sus astrónomos realizar mediciones de los eclipses para determinar la longitud en tierra y así mejorar el mapa de Francia. Al final, descubrieron que las distancias eran más pequeñas de lo que habían pensado y por ende su país no era tan grande como creían. Varios reyes ofrecieron grandes recompensas a aquella persona que diera respuesta al problema de la longitud, pero ni Flamsteed ni los demás científicos pudieron resolverlo. La solución llegó en 1760, cuando el relojero inglés John Harrison inventó el cronómetro marino, aunque su uso no se generalizó hasta varias décadas más tarde, pues los marineros siguieron usando el método de las distancias lunares. Y hablando de científicos, les cuento que, en 1696, el físico y matemático Isaac Newton fungió como guardián de la Casa de la Moneda, ubicada en esa época en la Torre de Londres. Su trabajo consistió en prevenir la falsificación de la moneda del reino, investigar y llevar a juicio a los falsificadores, que de ser encontrados culpables eran enviados a la horca. Y en esa cuestión Isaac Newton no tenía piedad. Durante el siglo XIX, las visitas a la torre aumentaron porque la sociedad victoriana, fascinada con el morbo, se interesó en el pasado oscuro y sangriento de la torre. Muchas personas tenían un especial interés en el interminable trabajo de los verdugos durante el reinado de Enrique VIII. Algo que no nos extraña, pues en un video anterior les conté que a los parisinos de la época victoriana les encantaba visitar la morgue para ver los cadáveres y especular sobre su muerte. Así que no se pierdan el siguiente video donde les contaré con más detalles sobre la Torre de Londres durante la era victoriana. Posteriormente, durante las dos guerras mundiales, la torre se convirtió nuevamente en prisión. 11 espías fueron ejecutados en la torre. El último de ellos fue el alemán Joseph Jacobs, fusilado en 1941. Finalmente les cuento que la Torre de Londres fue un símbolo de poder de la monarquía y es una de las atracciones turísticas más visitadas en el mundo, recibiendo poco más de 3 millones de visitantes al año, y en 1988 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Sigan la cuenta del canal en Instagram y ahora en TikTok, y si les gustó el video denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Si llegaron hasta aquí, dejen 3 emojis relacionados con esta historia y hasta pronto.